Fingí estar en bancarrota. Mis hijos ricos me expulsaron. Solo el más pobre me abrió la puerta. Nunca voy a olvidar la noche en que escuché a mis propios hijos discutiendo sobre quién se quedaría con mis propiedades cuando yo muriera. Creían que estaba dormido en el cuarto de al lado, pero estaba despierto, escuchando cada palabra. La casa de Monterrey vale más de 3 millones de pesos, decía uno de ellos. Y todavía están las inversiones, respondió el otro como si ya estuviera haciendo las cuentas. Ninguno hablaba de mí, solo hablaban de lo que dejaría atrás. Esa noche entendí algo doloroso. Para mis hijos ricos, yo ya no era su padre, era solamente una herencia esperando suceder. Entonces tomé una decisión en silencio. En los días siguientes los reuní y les dije que había perdido casi todo, que después de un mal negocio me había quedado sin liquidez, prácticamente sin efectivo disponible. Un poco más de 2 semanas después, mis hijos ricos hicieron algo que jamás imaginé ver. Me hicieron entender que ya no había lugar para mí en mi propia casa, pero había algo que ellos no sabían. Todo aquello era únicamente una prueba. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Mario Serrano y a los 75 años descubrí que el mayor error de mi vida no fue perder dinero, sino creer que el dinero no cambia a las personas. Construí lo que tengo con las manos. No es una frase bonita para impresionar a nadie, es la verdad más simple que conozco. Llegué a Monterrey con 22 años, una maleta de lona y 300 pesos de aquellos tiempos, que mi madre me prestó cuando yo apenas empezaba y que yo guardé como una deuda de honor. No había herencia, no había contactos, no había apellido que me abriera puertas, solo había trabajo. Durante décadas levanté un negocio de materiales de construcción que empezó siendo un pequeño local en una colonia del norte de Monterrey, Nuevo León, y terminó siendo algo que no me avergüenza llamar patrimonio. La casa donde viví los últimos 30 años, una propiedad amplia en una zona tranquila de Monterrey, está valuada hoy en más de 3 millones de pesos. Tengo además 2 locales comerciales rentados, una cuenta de inversiones que ronda el 1.200.000 pesos y una pensión mensual que me cubría lo básico del mes, aunque el resto de mi vida siempre la sostuve con el trabajo y mis rentas. No digo esto para presumir, lo digo porque esa noche, escuchando a mis hijos desde el pasillo oscuro, entendí que todo lo que construí ya no significaba lo mismo para ellos. Era un martes. Habían venido los 3 a cenar, Enrique, Javier y Samuel, algo que no ocurría con frecuencia desde que cada uno armó su propia vida. Enrique llegó en su camioneta nueva, con su traje oscuro y esa manera de hablar que tiene, como si cada palabra costara dinero. Javier vino directo de una reunión de trabajo, con el teléfono en la mano y la corbata aflojada. Samuel llegó último, con el overol limpio, pero con las manos todavía con restos de grasa que no pudo quitar del todo, con esa sonrisa tranquila que tiene desde niño. Cenamos, hablamos de poco. Yo noté que Enrique y Javier intercambiaban miradas cuando pensaban que no los veía. Esas miradas que dicen algo que las palabras no se atreven a decir todavía. Me retiré temprano, les dije que estaba cansado. Y era verdad. Aunque no de la manera que ellos imaginaron. Me acosté, pero el sueño no llegó. Pasada la medianoche, escuché voces en la sala. Al principio pensé que eran los 2 mayores conversando de cualquier cosa, de trabajo, de fútbol, de sus vidas. Pero algo en el tono me hizo quedarme quieto. Me levanté despacio, abrí la puerta apenas unos centímetros y me quedé en el pasillo, apoyado en la pared fría, en la oscuridad. Si papá llegara a faltar, dijo la voz de Enrique clara como el agua. Hay que ver bien el tema de la casa. No podemos dejar que eso se complique con trámites. Por eso te digo que hay que hablar con él, mientras todavía está lúcido.
respondió Javier, que firmara algo que nos facilitara los trámites, un poder, una autorización, cualquier documento útil para nosotros. Así no hay problemas después. ¿Y los locales? Eso se divide, mitad y mitad. Samuel no está metido en ese mundo, así que lo lógico sería que nosotros lo manejemos. ¿Y si se pone difícil con el tema de Samuel? Silencio. Papá siempre ha sido sentimental, dijo Javier al final, con una frialdad que me llegó directo al pecho, y ahí lo entendí. Para ellos todo se reducía a papeles y porcentajes. Éramos 3 hijos, y eso les bastaba. Regresé a mi cuarto, me senté al borde de la cama en la oscuridad, con las manos sobre las rodillas. No sentí coraje en ese momento. Eso llegó después. Lo que sentí primero fue algo parecido al frío. Una sensación de que el suelo se movía, de que algo que creía sólido resultó ser de cartón. Pensé en los años que trabajé para que Enrique pudiera estudiar en la universidad, en el dinero que le presté a Javier cuando puso su despacho y que nunca me devolvió, aunque tampoco se lo pedí. Pensé en Samuel, que nunca me pidió nada, que aprendió mecánica porque le gustaba y que vive en una casa pequeña en García con su esposa y sus 2 hijos. Pensé en cuántas veces me senté en esa sala a ver crecer a esos 3 muchachos, y pensé en que esta noche 2 de ellos hablaban de mí como si yo ya fuera un problema pendiente de resolver. Me quedé despierto durante horas, hasta que el cielo empezó a ponerse gris por la ventana, y para cuando salió el sol ya tenía una decisión tomada. Si mis hijos querían saber quiénes eran capaces de ser sin el peso de mi dinero encima, yo se los iba a mostrar. No con gritos, no con reproches. Con algo mucho más poderoso, con la verdad que ellos mismos iban a revelar. Hay mentiras que se dicen para destruir, y hay mentiras que se dicen para descubrir la verdad. Lo que hice esa mañana fue lo segundo, aunque dolió igual. Me levanté antes de que saliera el sol. Me preparé un café solo, sin azúcar como siempre, y me senté en la cocina con el silencio de la casa encima. Con los años, uno aprende a leer el silencio. Ese silencio no era tranquilo. Era el silencio de alguien que acaba de entender algo que no puede desaprender. Estuve 2 días pensando antes de actuar. No quería hacer nada por coraje. El coraje es mal consejero. Eso me lo enseñó mi padre cuando yo era un muchacho y él todavía tenía paciencia para enseñar. Quería actuar con la cabeza fría, con un plan claro, con una pregunta concreta que necesitaba respuesta. La pregunta era simple: ¿mis hijos me quieren a mí o quieren lo que tengo? Para responderla necesitaba quitarles lo que tengo, al menos en apariencia. Llamé a mi asesor de confianza, un hombre que llevaba mis cuentas desde hacía más de 20 años. Le expliqué lo que estaba pasando con mis hijos y lo que quería comprobar. Él me escuchó sin interrumpir, como siempre hace, y cuando terminé, me dijo que era una decisión que podía entender, pero que debía estar seguro. Le dije que sí, que nunca había estado más seguro de nada en mi vida. Organizamos los documentos. Preparamos una historia que sonara verosímil, una inversión fallida en un desarrollo inmobiliario en la zona metropolitana de Guadalajara. Un proyecto en el que me había metido un socio de años con la idea de diversificar fuera de Nuevo León. Una cantidad de 800,000 pesos que se fueron por el drenaje después de que el proyecto se canceló por problemas legales con el terreno. No era una historia imposible. Ese tipo de cosas pasa y mis hijos lo sabían. El sábado siguiente los llamé a los 3. Les dije que necesitaba hablar con ellos, que era importante, que si podían venir ese mismo día. Enrique llegó con su esposa. Javier llegó solo. Samuel llegó con tierra en las botas porque venía directo del taller, y se las limpió en el tapete de la entrada con ese gesto suyo que siempre me ha parecido honesto. Los senté en la sala. Me quedé de pie frente a ellos porque sentado no iba a poder decir lo que tenía que decir. «Tengo que contarles algo», empecé.
y necesito que me escuchen hasta el final antes de preguntar cualquier cosa. Los tres me miraron. Samuel tenía el ceño fruncido, con esa cara que pone cuando se preocupa. Enrique cruzó los brazos. Javier sacó el teléfono y lo volteó boca abajo sobre la mesa, un gesto que supuse era de cortesía. Les conté la historia, la inversión, el desarrollo inmobiliario, la cancelación, los 800,000 pesos perdidos. Les dije que había intentado recuperarlos por la vía legal, pero que me dijeron que recuperar algo así no era rápido y que podía tardar mucho. Les dije que los locales comerciales seguían rentados, pero que esa renta apenas alcanzaba para los gastos de mantenimiento de la casa, que me había quedado sin liquidez, con el dinero amarrado. Lo poco que me quedaba disponible estaba comprometido y no iba a rematar propiedades por pánico. Una cosa es tener patrimonio y otra muy distinta es tener dinero disponible sin vender nada. Mi pensión, de 12,000 pesos al mes, era ahora prácticamente mi único ingreso disponible. Hice una pausa. No les estoy pidiendo nada, dije. Solo quería que supieran cómo estoy. El silencio que vino después fue distinto al de esas madrugadas que tanto conozco. Fue un silencio incómodo, tenso, lleno de cosas que nadie quería decir primero. Samuel fue el primero en hablar. «Papá», dijo, y en su voz había algo que me apretó el pecho. «¿Está bien? ¿Necesita algo ahorita?» «Estoy bien, hijo». Enrique carraspeó. «¿Y la cuenta de inversiones?» «Prácticamente vacía después del golpe», respondí sin parpadear. Vi cómo el semblante de Enrique cambiaba. No de golpe, sino despacio, como cuando una nube tapa el sol poco a poco, y el cuarto se va poniendo gris, sin que uno sepa exactamente en qué momento dejó de haber luz. Javier no dijo nada por un momento. Luego preguntó si yo había consultado con alguien de confianza en temas financieros. Le dije que sí, que las opciones eran limitadas. Asintió muy despacio, con esa expresión suya de quien está evaluando un caso difícil. La reunión duró menos de una hora. Al final nos despedimos con abrazos que se sintieron distintos a los de siempre, más cortos, más ligeros. Samuel fue el último en irse. En la puerta se detuvo y me miró. «Papá, si necesita cualquier cosa, lo que sea, me llama». «¿Sí? Sí, hijo. Gracias». Cerré la puerta y me quedé en el pasillo oscuro otra vez. Los días siguientes observé el cambio con la misma atención con que un médico observa los primeros síntomas de una enfermedad. Enrique dejó de llamar con la frecuencia de antes. Javier respondía a mis mensajes con monosílabos. Solo Samuel me llamó 3 veces esa semana para saber cómo estaba, sin preguntar nada más. Entonces llegó el jueves, y Enrique me llamó. No para preguntar cómo seguía, no para ver si necesitaba algo, sino para hacerme una pregunta que me heló la sangre. Hay palabras que no duelen cuando las escuchas, duelen 2 horas después, cuando estás solo y te das cuenta de lo que realmente significaban. La llamada de Enrique llegó un jueves por la tarde, mientras yo regaba las plantas del patio. Tengo unas macetas de bugambilias que cuido desde hace años, plantas que mi esposa Carmen plantó antes de morir y que yo mantuve vivas como si mantenerlas fuera una forma de mantenerla a ella también. Estaba ahí, con la manguera en la mano, cuando sonó el teléfono. «Papá, ¿cómo estás?», empezó, con una voz demasiado calmada para ser natural. «Bien, Enrique. Aquí, en el patio». «Qué bueno. Oye, quería platicarte algo. ¿Tienes un momento?» Le dije que sí. Dejé la manguera y me senté en la silla de madera que tengo junto a la pared, la misma donde me he sentado a tomar el café de las mañanas durante 30 años. «Papá», dijo, «mi esposa y yo hemos estado hablando. Y creemos que quizás la casa donde estás es demasiado grande para una sola persona. Los gastos de mantenimiento, la luz, el agua, con la situación que nos platicaste,
¿No crees que tal vez valdría la pena buscar algo más pequeño, algo más manejable? Me quedé callado un momento. Es una casa grande, respondí despacio. Pero es mi casa. Claro, claro, dijo rápido. Nadie te está diciendo que hagas nada que no quieras. Solo que Javier y yo pensamos que sería mejor para ti. Hay colonias muy tranquilas donde los departamentos son cómodos y económicos. Para alguien solo es más que suficiente. Alguien solo. Así me llamó su propio hijo. Alguien solo. Lo voy a pensar, dije. Claro, sin prisa. Pero piénsalo, ¿sí? Colgué. Me quedé viendo las bugambilias de Carmen por un momento largo. El viento movía las ramas con suavidad y el olor a tierra mojada llenaba el patio. En ese momento entendí que la pregunta que Enrique me había hecho no era en realidad una pregunta. Era el primer empujón, suave, educado, pero empujón al fin. 2 días después vino Javier. No avisó, simplemente apareció un sábado por la mañana con 2 cafés de una cafetería cualquiera que a mí nunca me ha gustado, pero que él toma como si fuera agua. Se sentó frente a mí en la sala con esa postura suya, la espalda recta, las manos sobre las rodillas. Papá, Enrique me dijo que platicaron. Sí, ¿y qué piensa? ¿Qué es mi casa? Respondí, mirándolo directo a los ojos. Javier asintió despacio. Tomó su café. Mire, papá, yo lo entiendo, pero hay que ser prácticos. Usted ya está mayor, solo, con ingresos limitados. Esta casa necesita mantenimiento, seguridad, servicios. ¿Quién va a encargarse de todo eso? Yo me he encargado 30 años. Antes las cosas eran distintas. Hubo un silencio entre los dos, un silencio que pesaba. Lo que Enrique y yo queremos, continuó Javier, escogiendo las palabras con esa precisión que aprendió en sus estudios, es que usted esté bien, tranquilo, sin preocupaciones. Y francamente, una casa de este tamaño, en esta situación, genera más preocupaciones que tranquilidad. ¿Y qué proponen exactamente? Javier dejó el café sobre la mesa. Que la ponga en renta, o que la venda. Con ese dinero puede vivir cómodamente varios años en un lugar más pequeño. Y si en algún momento necesita ayuda médica o cualquier cosa, pues ya tendría un colchón. Lo miré. Miré a mi hijo, al muchacho que cargué en brazos cuando era bebé, al que le enseñé a andar en bicicleta en la calle de tierra de la colonia donde vivíamos antes de tener dinero, y vi en sus ojos algo que no era crueldad exactamente. Era peor. Era indiferencia razonada. Era alguien que ya había tomado una decisión y estaba buscando la manera más ordenada de explicarla. Déjame pensarlo, repetí. Javier se fue. Yo me quedé en la sala con los 2 cafés fríos sobre la mesa. Esa noche llamé a mi asesor para contarle cómo iban las cosas. Él me escuchó y al final me dijo, «Don Mario, ¿está seguro de querer seguir con esto? Todavía puede dar marcha atrás». Le dije que no, que necesitaba ver hasta dónde llegaban. Y lo que llegó 2 semanas después no fue una conversación, no fue una sugerencia amable, fue algo que en todos mis años de vida nunca pensé que viviría. Hay humillaciones que no gritan. Llegan en voz baja, con palabras educadas, y por eso duelen más profundo que cualquier golpe. Fueron exactamente 16 días después de la reunión en la sala, cuando Enrique y Javier llegaron juntos a la casa. Sin llamar antes, como Javier había hecho la vez anterior, pero esta vez los 2 al mismo tiempo. Eso me dijo todo antes de que abrieran la boca. Cuando 2 personas llegan juntas sin avisar, no vienen a visitar, vienen a resolver algo. Era un miércoles por la mañana. Yo acababa de desayunar y tenía la radio prendida en la cocina, una estación que pone música de los años 70 que me gusta escuchar mientras lavo los trastes. Escuché el timbre, fui a abrir, y los vi a los 2 parados en la entrada con cara de quien ensayó lo que va a decir antes de llegar. «Papá, ¿podemos pasar?», dijo Enrique. «Es su casa», respondí haciéndome a un lado.
Entraron. Se sentaron en la sala. Yo me senté frente a ellos y apagué la radio con el control desde el sillón. El silencio que quedó era del tipo que antecede a las cosas difíciles. Enrique empezó. Habló durante varios minutos con una voz que intentaba sonar razonable y tranquila, pero que tenía debajo algo tenso, como una cuerda demasiado jalada. Me dijo que él y Javier habían conversado mucho, que lo habían pensado con cuidado, que lo que iban a decirme lo decían con todo el respeto y el cariño del mundo. Y entonces lo dijo. Papá, creemos que ya no es viable que siga viviendo aquí solo. La casa necesita mantenimiento y trámites que, según ellos, yo ya no podría seguir manejando solo. Los servicios, los impuestos de la casa, las reparaciones. Es demasiado para alguien en su situación. Hemos buscado algunas opciones y hay residencias muy dignas, muy tranquilas, donde usted estaría bien atendido y sin preocupaciones. Me quedé mirándolo. Una residencia, repetí. O un departamento pequeño, si lo prefiere. Intervino Javier, rápido. Lo importante es que sea algo manejable. Algo acorde a la realidad de ahorita. La realidad de ahorita, repetí otra vez, despacio. Papá, dijo Enrique, inclinándose hacia adelante, no podemos hacernos cargo de este lugar. Ninguno de los dos está en posición de asumir esos gastos encima de los propios. Tenemos familias, compromisos, hipotecas. No es que no queramos ayudar, es que hay límites, límites. Esa palabra se quedó flotando en el aire de la sala como humo. Miré a Javier, luego miré a Enrique. Los miré a los dos con la calma que da haber visto suficiente mundo para saber cuándo una puerta se cierra de verdad. ¿Y Samuel sabe que están aquí?, pregunté. Se miraron entre ellos apenas un segundo. Suficiente. Samuel tiene su propia situación, dijo Javier. No podemos pedirle más de lo que puede dar, pero estoy seguro de que él tampoco te va a dejar sin opciones. Ahí estaba. Lo habían pensado todo. Daban por hecho que Samuel se haría cargo, que yo tenía a dónde ir, que el problema quedaba resuelto sin que ellos tuvieran que preguntarlo en voz alta. No les estoy pidiendo nada a ninguno de los tres, dije. Papá, les estoy preguntando si Samuel sabe que están aquí. Silencio. Se lo vamos a decir, dijo Enrique al final. Me levanté del sillón despacio, con ese cuidado que piden las rodillas cuando los años se acumulan, y caminé hacia la ventana. Afuera, el sol pegaba fuerte sobre el jardín. Las bugambilias de Carmen estaban llenas de color. Un perro ladraba a lo lejos en la calle. Pensé en Carmen, en lo que hubiera dicho si estuviera aquí. Probablemente no hubiera dicho nada. Se hubiera levantado, hubiera ido a la cocina, y desde ahí habría llorado en silencio para que nadie la viera. Así era ella. Guardaba el dolor donde no lastimara a otros. Yo soy distinto. Yo guardo el dolor donde me da fuerza. Me volteé hacia mis hijos. «Está bien», dije. Enrique parpadeó. «¿Está bien?» «Que me voy, tienen razón. No tiene caso quedarse donde no hay lugar para uno». Ninguno de los dos dijo nada. Creo que esperaban discusión, reproches, lágrimas quizás. No me conocen tan bien como creen. Fui al cuarto. Saqué la maleta grande del closet, la misma que uso cuando viajo, y empecé a doblar ropa con cuidado. Pantalones, camisas, ropa interior, el suéter café que me regaló Carmen hace años y que todavía huele a ella si uno lo acerca mucho a la cara. Metí mis medicamentos, mi cartilla médica, la fotografía de Carmen que tengo en el buró. Metí mis papeles más importantes en un sobre y guardé mis llaves en el bolsillo, por costumbre. Tardé 40 minutos. Cuando salí con la maleta, Enrique y Javier seguían en la sala. Los dos se pusieron de pie al verme. «Papá, no tiene que irse hoy mismo», dijo Enrique, y en su voz había algo que quería parecerse a culpa, pero que no llegaba del todo. «¿Para qué esperar?», respondí.
Pasé entre los dos, abrí la puerta principal y salí a la calle con mi maleta bajo el sol de mediodía. Escuché que Enrique decía algo a mis espaldas, pero no me detuve a escuchar qué. Caminé hasta la esquina. Me senté en una banca de la parada del camión y puse la maleta entre mis pies. No era por falta de dinero, era porque no quería pedirle nada a nadie en ese momento. Un señor mayor que yo me miró de reojo y luego apartó la vista. Una señora con bolsas del mercado esperaba también, sin prestar atención a nada. Saqué el teléfono, tenía que llamarle a alguien, y había solamente una persona en el mundo a quien quería llamar en ese momento. El único de mis hijos que no sabía nada de lo que estaba pasando. El único que nunca me había pedido nada. A veces la persona que menos tiene es la única que te da lo único que de verdad necesitas. El teléfono sonó 3 veces antes de que Samuel contestara. 3 tonos que a mí me parecieron 3 años. Estaba sentado en esa banca de la parada del camión, con la maleta entre los pies y el sol de mediodía cayendo sobre los hombros, cuando escuché su voz. «Bueno, papá». Solo eso. Solo mi nombre con una pregunta al final. Pero en esas 2 palabras había algo que los 2 mayores no habían puesto en ninguna de las conversaciones de las últimas semanas. Había atención. Había presencia. Había alguien que al escuchar mi nombre en la pantalla del teléfono pensó primero en mí y no en lo que yo pudiera representar. «Sí, hijo, soy yo. ¿Está bien?» Lo noto raro. Samuel siempre me leyó bien. Desde chico tenía eso, una especie de antena para saber cuándo algo no estaba bien, aunque nadie dijera nada. «Estoy en la parada del camión de la colonia», dije, «con una maleta». Silencio. «¿Con una maleta?», repitió. «Tus hermanos creen que es mejor que busque otro lugar para vivir. Y tienen razón en que no puedo quedarme donde ya no hay lugar para mí». Otro silencio, más corto. Esta vez. «Papá, no se mueva de ahí. Voy por usted. Samuel, vives en García. Son más o menos 40 minutos. 45 si hay tráfico». «No se mueva». Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, mirando la calle. Un camión pasó levantando polvo. Una paloma caminaba cerca de mis pies buscando algo entre las grietas del pavimento. El señor mayor que estaba en la banca se había ido ya sin que yo me diera cuenta. Samuel llegó en 50 minutos porque había tráfico a la salida de la ciudad. Llegó en su camioneta vieja, con la defensa delantera golpeada y el vidrio trasero con la calcomanía de un equipo de fútbol que ya tenía los bordes despegados de tanto sol. Frenó frente a mí, bajó sin apagar el motor y caminó directo hacia donde yo estaba sentado. No dijo nada. Agarró mi maleta con una mano y con la otra me ayudó a levantarme, aunque yo no se lo pedí. «Así es, Samuel. No pregunta si necesitas ayuda. La da y ya». Subimos a la camioneta. Olía a aceite de motor y a esas frambuesas artificiales de los aromatizantes que venden en las gasolineras. El asiento tenía un resorte que se sentía en la espalda, pero yo no dije nada. Samuel arrancó y manejó en silencio durante varios minutos, con los ojos en la carretera, la mandíbula apretada, de una manera que yo conozco bien, porque es exactamente la misma que pongo yo cuando estoy procesando algo que me duele. «¿Qué pasó?», preguntó al fin, sin apartar la vista del camino. Le recordé lo que ya había escuchado semanas atrás, en aquella reunión en la sala de mi casa. La inversión. El desarrollo inmobiliario, los 800,000 pesos. Él lo sabía desde el principio, claro. Pero escucharlo de nuevo, solo los dos en esa camioneta, mientras yo llevaba una maleta y no tenía a dónde ir, lo hacía sonar diferente. Samuel escuchó todo sin interrumpir. Cuando terminé, tardó en responder. «¿Y ellos le ayudaron a buscar a dónde ir?». Me mencionaron residencias. Vi cómo apretaba el volante. «Una residencia», dijo en voz baja como digiriéndolo. «Así es». No dijo nada más por el resto del camino.
Llegamos a García cuando el sol ya estaba bajando y el cielo tenía ese color anaranjado que a mí siempre me ha parecido el más honesto del día. La casa de Samuel era pequeña, de fachada sencilla, con una reja de metal pintada de verde que chirrió un poco cuando la abrió. El jardín del frente era modesto pero limpio, con unos nopales en una esquina y una maceta con hierbabuena junto a la puerta. Elena, la esposa de Samuel, nos estaba esperando en la entrada como si ya supiera lo que venía. Era una mujer de complexión menuda, con el cabello recogido y un delantal encima de la ropa. Cuando me vio llegar con la maleta, no puso cara de sorpresa ni de incomodidad. Puso cara de alguien que abre la puerta porque es lo correcto, y punto. «Don Mario», dijo, y me dio un abrazo breve pero genuino. «Bienvenido. Ya le arreglé el cuarto del menor. Él puede dormir con su hermano unos días». «Elena, no quiero causar molestias». «No es molestia», dijo con una firmeza tranquila que no admitía discusión. «Es su familia». El cuarto era pequeño, una cama individual, una cómoda de madera con el barniz desgastado, una ventana que daba al patio trasero, donde había una lavadora y tendederos con ropa. No era la habitación de mi casa en Monterrey. No tenía mi baño privado, ni mi sillón de lectura, ni la mesita de noche donde Carmen ponía siempre un vaso de agua para los dos antes de dormir. Pero tenía algo que mi cuarto en Monterrey había dejado de tener esa noche en el pasillo oscuro cuando escuché a mis hijos hablar de mí como si ya no estuviera. Tenía calidez. Esa noche, Elena hizo sopa de fideo y milanesas con arroz. La misma comida de siempre, la comida de la gente que no tiene pretensiones, pero que cocina con ganas. Los niños, el menor de 9 años y el mayor de 12, me miraban con esa mezcla de curiosidad y timidez que tienen los niños cuando hay un adulto mayor en casa que no ven seguido. El mayor me preguntó si sabía jugar dominó. Le dije que sí. Me dijo que después de cenar me iba a ganar. Me reí, la primera vez que me reí en varios días. Samuel me miró desde el otro lado de la mesa y algo en su expresión, ese alivio pequeño de ver que estaba bien, me apretó el pecho de una manera que no esperaba. Esa noche, en ese cuarto pequeño con la ventana al patio, me quedé acostado en la oscuridad escuchando el sonido de la casa, el refrigerador zumbando, un perro ladrando a lo lejos, el sonido de la televisión en la sala donde Samuel y Elena veían algo antes de dormir, sonidos de una vida real, sonidos de gente que vive de verdad. Y mientras los escuchaba, pensé que Samuel todavía no sabía nada. No sabía que la crisis era mentira. No sabía que todo era una prueba. No sabía que cada cosa que había hecho desde que recibió mi llamada, cada gesto, cada palabra, cada milanesa de Elena, cada risa del mayor con el dominó, estaba revelando algo sobre su carácter que ningún dinero del mundo puede comprar ni falsificar. Pero había algo más que Samuel tampoco sabía, algo que yo mismo apenas estaba comenzando a entender, y que cambiaría todo. Vivir en la casa de alguien te enseña cosas que ninguna conversación te revelaría jamás. En 3 semanas aprendí más sobre mis hijos que en 30 años de verlos crecer. Los primeros días en casa de Samuel los pasé observando, no con intención de juzgar, sino con la atención inevitable de alguien que ya vivió lo suficiente, con poco ruido alrededor y demasiado tiempo para pensar. Cuando uno es viejo y está quieto, ve cosas que los demás no ven, porque andan demasiado ocupados, moviéndose. Samuel salía a las 7 de la mañana. Antes de irse, siempre pasaba por la cocina. Se servía café en un termo de plástico azul, ya gastado de tanto uso, y si yo ya estaba despierto me decía buenos días con esa voz tranquila que tiene, sin alaraca, sin prisa. Llegaba al taller de mecánica, donde trabaja en el centro de García, un lugar que él mismo me describió una tarde como pequeño pero honesto. Regresaba entre las 7 y las 8 de la noche con las manos limpias, pero con la ropa marcada por el trabajo del día.
Nunca llegó de mal humor, nunca llegó quejándose. A veces llegaba cansado, eso sí se le notaba en los ojos, pero se sentaba a cenar con Elena y los niños y preguntaba cómo les había ido a todos, incluido a mí. No era una pregunta de protocolo, era una pregunta real, de alguien que quiere saber la respuesta. Elena trabajaba medio tiempo en una farmacia del centro. Los fines de semana hacía tamales que vendía por encargo, y los sábados por la mañana la cocina olía a masa y chile, y ese vapor tibio que a mí me regresaba de golpe a la infancia, a la cocina de mi madre en Zacatecas, a un tiempo donde todo era más pequeño pero más claro. Una mañana de la segunda semana me senté con Elena mientras ella preparaba la masa. ¿Necesitan algo?, le pregunté directo. Ella me miró con esa calma suya. «Estamos bien, don Mario». «Elena, tengo ojos y sé leer una casa». Sonrió un poco. Siguió amasando. «El taller tuvo semanas flojas, como siempre pasa en estos negocios», admitió al fin. «Pero Samuel ya tiene 3 clientes confirmados para la próxima semana. Siempre se acomoda. Más o menos cómo les va con los gastos». Me miró. Por un momento pensé que no iba a responder. Entre 12 y 15,000 pesos al mes, dependiendo del trabajo que entrara, y a veces algún arreglo grande que ayudaba a completar. Entre lo de Elena, los tamales y el taller se sostenían como podían. 12,000 pesos, lo mismo que mi pensión, con 2 hijos, una hipoteca, los servicios, la comida y ahora yo encima. ¿Saben que estoy aquí? ¿Les genera un gasto extra? Samuel dijo que usted se queda el tiempo que necesite, respondió Elena sin dudar. Y lo que Samuel dice en esta casa es lo que es. No dije nada más. Me levanté, fui al patio y me quedé ahí un rato viendo los nopales en la esquina del jardín. Durante esas 3 semanas, los 2 mayores me llamaron 2 veces entre los dos. Llamadas cortas, de menos de 3 minutos. Me preguntaban si estaba bien. Yo les decía que sí. Ellos decían que me cuidara y colgaban. Ninguno preguntó dónde estaba viviendo. Ninguno preguntó si necesitaba algo. Ninguno preguntó nada que requiriera una respuesta incómoda. Javier me mandó un mensaje de texto una sola vez. Decía: «Papá, cualquier cosa que necesite me avisa. Cuídese». Lo leí 3 veces. Busqué entre esas palabras algo que se pareciera a preocupación genuina. No encontré nada que no pudiera haber escrito un desconocido. Samuel, en cambio, nunca me preguntó sobre el dinero. Nunca preguntó cuánto me quedaba en la cuenta. Nunca preguntó qué iba a pasar con los locales comerciales, ni con la pensión, ni con nada que tuviera que ver con números. Una noche, sentados en el patio después de cenar mientras los niños hacían tarea adentro, me habló de cuando era chico, y yo lo llevaba al taller de un mecánico viejo del barrio que le enseñó a distinguir el sonido de un motor sano del sonido de uno enfermo. «Usted me llevó 3 sábados seguidos», me dijo. «No sé si se acuerda». Me acuerdo. Yo creo que fue ahí donde entendí que el trabajo con las manos no es menos que ningún otro trabajo. Usted nunca me dijo eso con palabras, pero lo entendí viéndolo a usted hablar con él. Lo trataba igual que a cualquier otro. Me quedé callado. «¿Sabe qué es lo que más recuerdo de esos sábados?», continuó Samuel. «¿Qué? Que usted siempre traía 2 tortas, una para usted y una para mí. Y el mecánico nunca traía nada. Entonces usted le daba la mitad de la suya sin que nadie se lo pidiera». No recordaba eso. O quizás sí lo recordaba, pero no le había dado importancia. Eso es lo que hacemos con los gestos pequeños. Los enterramos bajo los grandes y luego nos sorprende que alguien los haya guardado. Esa noche, de regreso en el cuarto pequeño con la ventana al patio, tomé una decisión. No la había planeado exactamente. Fue más bien algo que fue tomando forma sola durante esas semanas, como el agua que encuentra su camino sin que nadie le indique por dónde ir. Llamé a mi asesor al día siguiente. «Necesito que me ayude a coordinar algo con un notario, unos documentos importantes». «¿Está seguro, don Mario?» «Completamente».
¿Y la reunión con los muchachos? Eso viene después, dije. Primero los papeles, después la verdad. Mi asesor tardó un momento antes de responder. Le coordino todo para el viernes. Colgué. Me quedé sentado en la cama con el teléfono en la mano y la vista en la ventana, donde el patio estaba oscuro y quieto. Adentro de la casa se escuchaba la voz de Elena leyéndole algo al menor antes de dormir. Una voz tranquila, pareja, sin apuros. Pensé en mis hijos, en los tres, en lo que cada uno había revelado de sí mismo sin saber que lo estaba revelando. Pensé en que la herencia más grande que un hombre puede dejar no está en las escrituras ni en las cuentas bancarias. Está en quien aparece cuando ya no tienes nada. Y entonces entendí que lo que venía ahora no era solo una revelación, era una consecuencia. Y los que siempre hablaron de números estaban a punto de descubrirlo. Hay verdades que liberan y verdades que destruyen. Esta era las dos cosas al mismo tiempo, y yo lo sabía desde antes de abrir la boca. Le pedí a Samuel que me llevara a una cita un viernes por la mañana, sin explicarle el motivo. Solo le dije que necesitaba transporte. Él no preguntó nada. Se limpió las manos en el overol, avisó al taller que llegaría tarde y arrancó la camioneta sin hacer ningún comentario. En el camino yo miraba por la ventana los puentes de la ciudad, los puestos de la orilla de la carretera, la gente caminando deprisa en las banquetas, con esa urgencia de quien tiene a dónde llegar. Pensé en cuántas veces había recorrido estas mismas calles sin ver nada porque iba demasiado metido en mis propios asuntos. Uno empieza a ver las calles distinto con el tiempo, las ve como lo que son, escenarios de vidas que no son la tuya, pero que se parecen más de lo que crees. Samuel me esperó afuera mientras yo atendía todo con mi asesor ante el notario. Estuve adentro casi una hora. Cuando salí traía un sobre manila en la mano con varios documentos firmados ante notario, con copias resguardadas. Samuel miró el sobre pero no preguntó nada. Arrancamos de regreso a García en silencio. A mitad del camino lo miré. Samuel. Sí, papá. Esta noche necesito hablar contigo, después de que los niños se duerman. Me miró un segundo y regresó la vista a la carretera. Aquí voy a estar, dijo. Esa noche esperé a que los niños se fueran a dormir. Eran casi las 10 cuando Samuel y Elena apagaron la televisión, y los tres nos quedamos sentados en la pequeña mesa de la cocina, con una jarra de agua de Jamaica en el centro y el zumbido del refrigerador como único ruido de fondo. Puse el sobre la mesa. Los dos me miraron. Respiré despacio. Toda una vida de guardar cosas adentro y todavía me costaba decirlas en voz alta. Hay algo que llevo semanas sin contarles, empecé, y es momento de que lo sepan. Samuel cruzó los brazos sobre la mesa. Elena puso las manos quietas frente a ella. Los dos me miraban con esa atención completa que muy poca gente sabe dar. Nunca estuve sin liquidez, dije. Nunca perdí nada. Silencio. Samuel no se movió. Elena parpadeó una vez. Nunca perdí los 800,000 pesos. No hubo inversión fallida. No hubo proyecto cancelado. Todo lo que les conté ese día era mentira. Una mentira que construí con cuidado, con asesoría de alguien de confianza que llevaba mis cuentas, porque necesitaba saber algo que no podía descubrir de otra manera. Samuel descruzó los brazos despacio, los puso sobre la mesa, planos, como alguien que necesita sentir algo sólido debajo de las manos. ¿Qué necesitabas saber?, preguntó, con una voz tan tranquila que me desconcertó. Lo vi tragarse el coraje. Samuel siempre fue así. Se rompe por dentro, pero no hace teatro. ¿Quién era cada uno de mis hijos cuando creían que yo ya no tenía nada? El silencio que siguió fue largo, no incómodo. Era el silencio de alguien procesando algo que es demasiado grande para entenderse de golpe. La noche que cenaron los tres aquí en la casa, continué,
Enrique y Javier se quedaron hablando después de que me fui a dormir. Los escuché desde el pasillo. Hablaban de la casa, de los locales, de las inversiones. Hablaban de cómo dividirlo todo. No hablaban de mí. Hablaban de lo que yo dejaría cuando ya no estuviera. Vi que la mandíbula de Samuel se tensaba. Esa noche decidí hacer lo que hice, no por coraje, por necesidad, porque tenía derecho a saber la verdad sobre las personas que más quiero en este mundo. No era una venganza perfecta, era un hombre viejo intentando entender a sus hijos. ¿Y qué descubrió?, preguntó Elena en voz baja. Que los dos mayores me pidieron que buscara otro lugar para vivir en menos de 3 semanas. Que me sugirieron una residencia. Que cuando salí de mi casa con una maleta, ninguno de los dos preguntó a dónde iba. Y que tú, miré a Samuel directamente, contestaste el teléfono, viniste a buscarme en 45 minutos y me abriste la puerta de tu casa sin preguntar cuánto tiempo me iba a quedar. Samuel me sostuvo la mirada. «¿Y Elena?», dijo al fin. «Ella no sabía nada de esto tampoco». «Lo sé. Por eso también le debo una disculpa a ella». Elena negó con la cabeza despacio. «No me debe explicaciones, don Mario, pero gracias por decírmelo de frente». «Sí, le debo más que eso», insistí. «Le debo el reconocimiento de que su forma de recibirme, sin preguntas, sin condiciones, sin calcular nada, me dijo tanto sobre usted como sobre su esposo». Elena no respondió. Miró la mesa, pero vi que le brillaban los ojos. Samuel se levantó. Caminó hacia la ventana de la cocina y se quedó ahí de espaldas a nosotros, mirando el patio oscuro. Lo dejé estar. Sabía que necesitaba ese momento. Es igual que yo en eso. Procesa las cosas caminando o mirando hacia afuera, como si la distancia física ayudara a ordenar lo que pasa adentro. Después de un momento se volvió. «¿Mis hermanos saben?», preguntó. «Todavía no». «¿Y qué va a pasar ahora?». Puse la mano sobre el sobre manila. Dentro de este sobre hay un testamento firmado ante notario, con instrucciones claras y copias resguardadas. Actualizado con decisiones que tomé basándome en lo que vi durante estas semanas. Samuel miró el sobre. Luego me miró a mí. «Papá, yo no hice nada de lo que hice pensando en herencias ni en propiedades. Usted lo sabe». «Lo sé», dije. «Por eso lo hice». Fue lo único que respondí, y era suficiente. Samuel volvió a sentarse. Los tres nos quedamos en silencio un momento más, con la jarra de Jamaica en el centro de la mesa y el refrigerador zumbando su canción de siempre. Fue Elena quien habló primero. «¿Cuándo va a decírselo a Enrique y a Javier?» «Pronto», respondí. «Los voy a citar aquí, los tres juntos». «¿Aquí?», dijo Samuel. «Aquí, en tu casa, para que vean exactamente dónde estuve viviendo mientras ellos no preguntaban». Samuel asintió muy despacio. «¿Y qué cree que van a decir?». Lo pensé un momento. «Creo que van a decir muchas cosas», respondí. «Pero lo que digan ya no va a cambiar nada, porque los documentos estaban firmados. El testamento estaba protocolizado. Y los que siempre hablaron de números estaban a punto de descubrir que el hombre al que habían sacado de su casa con una maleta y buenas palabras seguía siendo el dueño de todo. La verdad no necesita gritar, solo necesita llegar en el momento exacto frente a las personas exactas para que su peso se sienta completo. Llamé a Enrique y a Javier un lunes por la mañana, a los dos por separado, con 10 minutos de diferencia, para que ninguno pudiera avisarle al otro y llegaran preparados. Les dije lo mismo a cada uno, que necesitaba verlos, que era importante, que vinieran el sábado siguiente a una dirección que les iba a mandar por mensaje. No expliqué más. Cuando Enrique preguntó de qué se trataba, le dije que era algo que tenían que escuchar en persona. Cuando Javier preguntó si todo estaba bien, le dije que dependía de cómo se mirara. Los dos dijeron que ahí estarían. El sábado amaneció nublado en García, con ese cielo gris que huele a lluvia aunque no llueva.
Elena hizo café desde temprano y acomodó las sillas en la sala de manera que hubiera espacio para todos. No le pedí que hiciera nada de eso. Lo hizo sola, con esa manera suya de anticiparse a las cosas sin que nadie se lo pida. Samuel se quedó en casa. Aunque le dije que si quería ir al taller yo lo entendía. Me dijo que no, que ahí iba a estar. Enrique llegó primero, a las 11 en punto, con su camioneta grande que apenas cabía en la calle angosta frente a la casa de Samuel. Bajó con traje, como siempre, y miró la fachada con una expresión que intentó disimular, pero que yo conozco bien. Era la expresión de alguien que está midiendo lo que ve contra lo que esperaba encontrar. Tocó el timbre y Samuel le abrió. El encuentro entre los dos hermanos fue breve y extraño. Un saludo de mano, casi formal. Samuel lo hizo pasar sin decir mucho. Enrique me buscó con la mirada en cuanto entró. Me encontró sentado en el sillón de la sala y vino directo hacia mí. «Papá, ¿está bien?» «Perfectamente», respondí. Javier llegó 15 minutos después. Venía de una reunión, o eso dijo, porque traía la corbata puesta aunque era sábado. Cuando vio la casa desde la entrada, algo en su postura cambió. Un endurecimiento pequeño, casi imperceptible. Saludó a Samuel con una palmada en el hombro que sonó más a protocolo que a afecto. Luego me saludó a mí. Los cuatro nos sentamos en la sala pequeña. Samuel en la silla junto a la ventana. Enrique y Javier en el sofá. Yo en el sillón que Elena había acomodado frente a ellos, como si intuitivamente supiera que yo necesitaba estar al frente. Elena nos sirvió café y desapareció hacia la cocina con esa discreción que tiene. Los niños no estaban. Los había mandado Samuel a casa de unos vecinos para que la mañana fuera tranquila. Me tomé un momento antes de hablar. Miré a mis 3 hijos, a los 2 que llegaron en camioneta del año y al que me recogió en su camioneta vieja sin preguntar nada. A los 2 que me hablaban de residencias y departamentos pequeños y al uno que le cedió el cuarto al menor para que yo tuviera dónde dormir. Los miré a los 3 y pensé en Carmen, en que ella hubiera sufrido mucho con todo esto. Pero también pensé en que ella hubiera entendido por qué lo hice. Carmen habría entendido, y con eso me bastaba. «Gracias por venir», empecé. Enrique asintió. Javier cruzó una pierna sobre la otra. «Tengo algo que contarles, y necesito que me escuchen hasta el final». Igual que aquella tarde, cuando los reuní para hablarles de la inversión fallida. Javier frunció el ceño levemente. «¿Qué pasó con eso? ¿Hubo algún avance?» «No hubo ningún avance», dije, «porque nunca hubo ningún problema». Silencio. «No perdí 800,000 pesos, no hubo inversión fallida, no hay ningún proceso pendiente, mi liquidez nunca se fue a ningún lado». La cuenta de inversiones sigue rondando el 1.200.000 pesos. Los 2 locales seguían rentados y el patrimonio seguía en pie. Y la casa de Monterrey sigue estando a mi nombre con una valuación de 3 millones de pesos. El silencio que siguió fue de un tipo que yo no había escuchado antes. Era el silencio de 2 personas recalibrando toda la realidad de las últimas semanas en cuestión de segundos. Enrique fue el primero en reaccionar. «¿Qué quiere decir con que no hubo ningún problema?» «Quiero decir exactamente lo que dije», respondí con calma. «Todo lo que les conté ese día era mentira. Una mentira necesaria». «¿Necesaria?», repitió Javier, y en su voz había algo que empezaba a parecerse al coraje. «¿Nos mintió?» «Sí». «¿Por qué?». Respiré. «Porque una noche escuché a 2 de mis hijos hablar de mis propiedades como si yo ya fuera un trámite pendiente. Hablar de la casa, de los locales, de cómo repartir todo, sin mencionar ni una sola vez si yo estaba bien, si era feliz, si necesitaba algo. Y necesitaba saber qué quedaría de mis hijos si les quitaba lo único que los tenía interesados en mí». Enrique abrió la boca. La cerró. «Papá, eso no es justo», dijo Javier.
Nosotros nos preocupamos por usted. Por eso queríamos que estuviera en un lugar más manejable, más seguro. Me pidieron que me fuera de mi casa, dije sin levantar la voz. En menos de 3 semanas me convencieron de que era un estorbo. Me hablaron de una residencia, y cuando salí con una maleta, ninguno de los dos preguntó a dónde iba a dormir esa noche. Dieron por hecho que yo tenía a dónde ir, que alguien más se haría cargo. Y con eso se quedaron tranquilos. El silencio volvió, más pesado esta vez. Samuel, continué mirando a mi hijo junto a la ventana. Contestó el teléfono a la primera llamada. Vino a buscarme en su camioneta a la parada del camión. Me abrió la puerta de esta casa sin preguntar cuánto tiempo me iba a quedar. Elena acomodó al menor para que yo tuviera cuarto. Y en ningún momento, en ninguna conversación de todas las semanas que llevo aquí, Samuel me preguntó una sola vez sobre el dinero, las propiedades o la herencia. Enrique miraba el suelo. Javier tenía la vista en un punto fijo de la pared. No los cuento esto para hacerlos sentir mal, dije. Los cuento esto porque es la verdad, y lo único que me queda completamente claro a estas alturas de la vida es que la verdad siempre merece ser dicha. Fue Enrique quien habló primero, con una voz que había perdido la seguridad de siempre. ¿Y ahora qué, papá? Puse la mano sobre el sobre manila que había dejado en la mesita junto al sillón. Hace una semana fui a una notaría con mi asesor y actualicé mi testamento. Es un testamento firmado ante notario y debidamente protocolizado que refleja lo que aprendí durante estas semanas. Javier miró el sobre. Sus ojos lo reconocieron de inmediato. No lo hice por venganza, aclaré. Lo hice porque un patrimonio que construí con décadas de trabajo merece quedar en manos de quien ha demostrado que el dinero no lo cambia. Y esa persona, en esta familia, es Samuel. La palabra cayó en la sala como cae una piedra en agua quieta, con un golpe pequeño primero, y luego ondas que se expanden y no paran. Quedó asentado en mi testamento que Samuel recibirá la mayor parte cuando yo ya no esté, con instrucciones claras y copias resguardadas ante notario. A cada uno de ustedes le dejé una cantidad fija, suficiente para que nadie diga que lo dejé en cero, pero el grueso del patrimonio, lo que construí con 30 años de trabajo, va para el hijo que estuvo aquí cuando los demás no estaban. Enrique se pasó una mano por la cara. Javier no se movió. Samuel, junto a la ventana, tenía los ojos húmedos y la vista hacia afuera. «Papá», dijo Javier finalmente, con una voz tensa, ¿no cree que esto es una reacción exagerada? Todos cometemos errores. Si hubiéramos sabido que era una prueba, ahí está la respuesta. Lo interrumpí con suavidad. Si hubieran sabido que era una prueba, se habrían comportado diferente, pero no lo sabían, y por eso lo que hicieron fue real. Nadie respondió. Me levanté del sillón despacio, con ese cuidado que piden las rodillas cuando los años se acumulan, y caminé hacia la ventana donde estaba Samuel. Me puse junto a él, y los dos miramos el patio pequeño con los nopales en la esquina y la maceta de hierbabuena junto a la barda. Afuera empezaba a caer una llovizna fina, de esas que mojan despacio y sin aviso. Pensé en Carmen, en su voz, en sus manos, en la manera que tenía de decir las cosas importantes sin casi decirlas. Y pensé que si ella estuviera aquí, se habría parado junto a mí en esa ventana y me habría dado la razón en silencio. Porque ella siempre supo, mucho antes que yo, que la riqueza no revela el carácter de las personas, solo lo muestra con más claridad. Y ese sábado nublado en García, con la llovizna cayendo sobre los nopales de Samuel y el café enfriándose en las tazas de la sala, los que siempre hablaron de números finalmente entendieron algo que ningún dinero del mundo les iba a devolver. El hombre que habían sacado de su propia casa con una maleta y palabras amables, seguía siendo el dueño de todo, y había decidido con plena conciencia y toda una vida de trabajo encima a quién merecía entregárselo.